El mundo está en manos de los emprendedores, hombres y mujeres que desafían los obstáculos en busca de su objetivo. Y para apoyar esas iniciativas, un grupo de profesionales aportan sus ideas en Freites y su gente. Señoras, señores, amigos de Planeta Tierra y más allá, gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros en la nota 95.7 y también por los canales de BITV 45 y 1045. Pues vamos a entrar en materia. Hoy cierra a las 12 de la noche la campaña electoral, por lo menos en los medios de comunicación. Vamos a ver si los partidos respetan esto, porque hay mucho dinero empeñado. Es el poder lo que se está luchando, aunque sea el municipal, en el cual se ha puesto un acento extraordinario. Se ha declarado la narrativa de que las elecciones de febrero determinan las de mayo, y no es así. Y les voy a explicar por qué. El país político dominicano tiene en 5 polos el gran volumen de los electores. Pero la gran mayoría de los electores están en provincias pequeñas. Por ejemplo, Los Minas es más grande que Pedernales. Cualquier barrio de la capital tiene más población que Pedernales. Entonces, esas provincias que tienen pocos electores tienen síndicos que se ganan con pocos votos. Y entonces en esos lugares el poder político del poder ejecutivo tiene mucho peso, porque facilita que cualquier persona, cualquier ciudadano pueda tener un ascenso político, porque ya es una autoridad del pueblo, es alcalde. Muchas sindicaturas, muchas alcaldías con poca población. Es decir, no porque ganen muchas alcaldías tienen muchos votos. Si pierde las principales. O si la sumatoria de la oposición, por ejemplo, en esas poblaciones es mayor que la que tiene el Poder Ejecutivo cuando se metieron las de mayo. Es decir, esto no es una cuestión matemática, no es decir que debido a muerte, no, es una pista, pero no tanto, aunque claro que influye. Bien, atender con eso, entonces vamos a pasar al tema de lo que ha ocurrido en este país, algo que tiene muy preocupado a los militares retirados, a los generales sobre todo, porque el gobierno ha retirado la escolta de un ex jefe de la policía, del general Guzmán Fermín. Esto es muy preocupante, sobre todo para los militares, porque ustedes saben que un jefe de la policía es el personaje que más problemas tiene con los delincuentes. Son a los que ataca fundamentalmente. Para los delincuentes no es importante quién fue jefe del ejército ni nada de eso, pero sí el jefe de la policía. Y pocas horas después de que el ex jefe de la policía, Guillermo Guzmán Fermín, denunciara el retiro de su equipo de seguridad personal, porque presuntamente él fue el patrocinador de las protestas de los policías y militares pensionados, la institución negó en un comunicado la versión del alto rango militar. Tras calificar de desafortunada la denuncia y notar que desconoce el interés que se persigue con esto, la policía insiste en que en los actuales momentos el referido mayor general retirado está provisto de seguridad. Pese a este desmentido, este diario se comunicó anoche con Guzmán Fermín, el listín diario, quien afirmó
que aún seguía sin escolta y nadie le había llamado para hablarle sobre la decisión de retirar de sus custodios, algo que le corresponde por ley. Más temprano, el ex alto cargo policial había dicho que la medida fue una decisión tomada por el gobierno que lo acusa del patrocinio de la protesta. Se trata de la jornada en que policías y militares retirados reclamaron en la avenida 27 de febrero, con pancartas y algunos encadenados, un aumento salarial, indemnización y seguro médico. Al referirse al desmentido de la policía, Guzmán Fermín dijo estar sorprendido por las declaraciones de la policía, ante lo que remarca que sus escoltas de seguridad fueron llamados a presentarse a la central del cuerpo, dejándolos sin protección. Ayer miércoles todavía no tenía escolta Guzmán Fermín, porque están en la Policía Nacional en Seguridad Interna, llamado por el teniente de Oleo, comentó al listín. Reiteró que nadie le avisó del retiro de sus escoltas, sino que ellos mismos le comentaron que fueron llamados de manera individual para presentarse en la sede de la institución. Yo reitero que no tengo seguridad y me sorprende que me hayan removido, cuando eso es por ley, dijo el ex jefe de la policía. Además, agregó que no duda que el director de la Policía Nacional no esté al tanto de esa decisión. Por otro lado, dijo que al tratarse de buscar una respuesta, lo mandaron a llamar al director de Recursos Humanos de la Policía Nacional para recibir información sobre lo sucedido. El director general de la Policía Nacional dice el comunicado de que no se corresponde con la verdad que el mayor general Rafael Guillermo Guzmán Fermín en los actuales momentos esté desprovisto de seguridad porque el gobierno haya ordenado el retiro del personal que tiene asignado. En ese sentido, desconocemos cuál es el interés que se persigue con declaraciones desafortunadas. El vicealmirante retirado de la Armada Dominicana, Homero Lajara Sola, deploró que en medio de un proceso electoral, el ex jefe de la policía, Guillermo Guzmán Fermín, miembro de un partido político de la oposición, transite solo por las calles expuesto a cualquier situación de peligro. Al referirse al retiro de su escolta, indicó que ni siquiera el detalle de un policía que estaba donde su madre enferma lo tomaron en consideración y lo retiraron de la vivienda de su anciana madre. Esas son cosas que no entiendo, ya que rememoran tiempos pretéritos de triste recordación. Espero que ese exabrupto violatorio de la ley orgánica de la policía sea resuelto, dijo Guzmán Fermín. Y es extraño cómo la policía desmiente y si Guzmán Fermín, que es el afectado, dice que no están ahí, porque nada más hay que ir a la casa de Guzmán Fermín y decirle a la policía, mírenlo aquí, a la escolta que están de servicio en la puerta, adentro y allá. No, es de boca todo, porque lo que pasa es que Guzmán Fermín es dirigente de la Fuerza del Pueblo y es una acción política porque él tiene conexión y afectos entre los policías que han sido pensionados. Entonces, esta acción de la policía se inscribe dentro de la persecución política, porque Guzmán Fermín es dirigente político. Y estas acciones se inscriben también dentro de la denuncia de que el gobierno auspicia un plan para sabotear las elecciones municipales del domingo. Una fuente informó al Caribe que la denuncia depositada por Aquiles Jiménez Fernández el 12 de febrero, a la cual se han sumado la alianza opositora Rescate RD, que incluye 3 agrupaciones mayoritarias, el PLD, el PRD y la Fuerza del Pueblo, se le ha dado curso y se están agotando los procedimientos del lugar. Mientras el PRM, el partido de gobierno, dice que esto es una acción falsa. Voy a hacer una pausa y vengo dentro de un momentito. Ya estamos de vuelta con Freites y su gente por la Nota 95.7. Amigos, tengo en línea a Juan Carlos Guerra, con quien voy a compartir un análisis sobre el tema electoral, sus diferentes aspectos, facetas y episodios que hemos tenido.
Juan Carlos Guerra, buenas tardes, buenas noches y buenos días. ¿Cómo está todo? Bueno, todo marcha, ya estamos allá a horas de la primera cita electoral de este año, de este 2024, en que tendremos al menos dos citas. Esta primera, que será el domingo, para las autoridades municipales, y ya luego en mayo las presidenciales, y eventualmente una tercera cita el 30 de junio en una segunda vuelta presidencial. Juan Este ha Carlos, sido un proceso. sí. Ujú. Diga. Sí, yo estoy muy alegre porque el que puede votar en libertad y en paz es un privilegiado en estos países. Yo que he vivido la imposición de dictadura, la represión oficialista, el soborno y todas esas cosas, pues me felicito y me alegro de que después de las elecciones, después de la asunción al poder del PLD, con el primer gobierno de Leonel, las elecciones han ido más o menos suaves. Bueno, sí, salvo el episodio de la suspensión de las elecciones de febrero de 2020, después de la crisis postelectoral del año 94, nosotros no habíamos tenido ningún tipo de inconvenientes. Y yo creo que eso habla mucho, primero, de la propia madurez del proceso electoral. Fíjese que hemos ido mejorando conforme ha pasado el tiempo con las distintas fases del proceso. Ya aquí no se habla, por ejemplo, de muertos que votan, no se habla de doble votación, no se habla ni siquiera de dislocación de votantes, lo cual es un avance importante. Otro tema, Sí, la cuestión de que te rasuran el brazo, te marcan el dedo, todo ese tipo de cosas. ya eso está superado. Pero también ya los dominicanos tenemos varios procesos electorales que nos acostamos sabiendo quién ganó y quién perdió las elecciones. Eso era impensable hace unas décadas. Ya tenemos desde el año 96 hasta el 2020, ya nosotros a las 11 de la noche, como muy tarde, ya tenemos claro qué ha pasado en un proceso electoral. Y yo creo que eso es importante. Por el otro lado, también hay que decir que hay tareas que tenemos pendientes. La primera tiene que ver con la cultura democrática de los políticos dominicanos. Lamentablemente en nuestro país no existe todavía una cultura democrática arraigada en su liderazgo político, en su dirigencia más que todo. ¿Por qué le digo esto? En cada proceso interno que tenemos, aquí nadie pierde. Siempre el que pierde se queda rezagado, no se integra a la campaña. De hecho, fíjese un dato importante. El único caso de un candidato que ha perdido unas elecciones y que ha felicitado a su contendor, solamente tenemos dos en la historia dominicana. Hipólito Mejía en el 2004, que antes de emitir el primer boletín dijo que había perdido, y el caso de Gonzalo Castillo en el año 2020. Cuando usted saca esos dos casos, usted se da cuenta que el que pierde nunca dice felicidades al que ganó, sino que cuando sale a reconocer que no es el victorioso, lo que pone una serie de elementos que contribuyeron a que el otro ganara, pero en ningún momento dice, mire, yo perdí en buena lid. Y yo creo que eso es parte de una cultura que tenemos que superar los dominicanos. También el hecho de que los procesos internos dejan muchas heridas innecesarias, basadas básicamente en que los intervinientes en el proceso nunca creen que pierden. Yo siempre hago la historia de un candidato a regidor que conocí que me relató cómo a él le robaron las elecciones y que él perdió por solamente 85 votos. Entonces, cuando él termina de hacerme el relato de cómo fue, de todo lo que hicieron para él perder por 85 votos, yo le pregunto al final, ¿y cuál fue el resultado? Y me dice, no, 100 votos el que ganó y 15 votos yo. Y yo, caramba, pero
Pero tiene una pela. Y él lo estaba relatando como que fue una competencia cerrada. Entonces, yo pienso que esas son de las cosas que tenemos que superar. La otra cosa que tenemos Perdón, también, Juan Carlos, ahí también se inscribe el asunto de las elecciones internas para las candidaturas. no, es a esas que yo me refiero, a las elecciones internas. Sí, pero Porque por ya en el ejemplo, proceso, sí, los partidos bloquean, no hay flujo de liderazgos. Cuando una persona va subiendo con fuerza, los líderes políticos lo bloquean, lo sepultan, lo dinamitan. pero eso es parte de la dinámica de la lucha por el poder. Yo pienso más, lo estoy viendo ya una vez celebrada la competencia interna, Ok, ok. cuesta muchísimo integrar al que perdió. Es rarísimo ver que el que pierda diga motu propio sin que haya que hablar mucho con él, diga, no, aquí yo estoy y que se le ve entusiasmado. Siempre se nota, incluso hasta los que se integran, se notan ciertas reservas siempre. Entonces, eso es parte de la cultura que tenemos que superar. La otra cosa que no hemos superado es el uso indiscriminado de los recursos del Estado para promover candidaturas políticas. Esa es otra cosa que tenemos que buscarle alguna fórmula para resolver ese tema. ¿Por qué? Porque crea las condiciones de una competencia desequilibrada, porque no es lo mismo cuando usted, que es una práctica común, por ejemplo, aquí a cada funcionario público importante se le asigna una provincia o un municipio. Y cuando ese funcionario se le asigna una provincia o un municipio, hay dos características. En las grandes provincias y en los grandes municipios siempre van los funcionarios que tienen entidades con mayor presupuesto. Y eso es precisamente diciéndole, oiga, usa esos recursos que usted tiene ahí para hacerlo. Y aunque se han puesto algunas normas, tanto en la ley electoral como en la ley de partidos, que en apariencia van contra el uso de los recursos del Estado, el hecho de que la Junta no tenga mecanismos reales para aplicar esa ley y también eh, eh, el otro hecho de que siempre se encuentra un mecanismo para evadir ese control, pues evidentemente que ahí tenemos otro foco en el que poner la atención hacia el futuro para crear una verdadera cultura democrática en nuestro país, en el que haya competencia equilibrada y haya también actores que acepten sin mayores problemas sus resultados. También, Ahora, Juan Carlos, espérate, ahí mismo va el tema de que si debe ser justa la competencia, también hay que ser justo en la distribución de los recursos. Ahora mismo se está viendo que la oposición reclama que no le han entregado los recursos que por ley se le tienen asignados. eh, peor aún, el gobierno en un acto de marrullería aprobó el presupuesto con la mitad de los recursos para los partidos políticos, cuando la ley establece que en año electoral se le entrega el 0.5% y la Junta, rehuyendo su responsabilidad, lo que dice es, además de eso, yo le voy a entregar esos recursos prorrateados en el año, cuando la naturaleza de ese recurso es precisamente que sirva para financiar la campaña electoral. Es decir, que ahí hay, en este caso, con eso nunca había visto, nunca habíamos tenido ningún reclamo, porque ese recurso siempre ha estado. Es en este gobierno en donde ese recurso se le ha escamoteado a los partidos políticos. Y yo pienso que eso debe resolverse tan pronto termine este proceso electoral del domingo. Porque imagínese usted, por un lado, competir con un gobierno que está usando y abusando los recursos del Estado y que además de eso usted le ponga que sus contrincantes están asfixiados porque no tienen recursos. Porque ¿qué es lo que pasa? Antes del financiamiento público a los partidos tenían cómo pasar el sombrero por los empresarios, ¿correcto? Y los empresarios en la República Dominicana
eran bondadosos con los partidos, sobre todo en función de sus posibilidades. Sin embargo, aprobado el financiamiento público, cuando usted va donde un empresario a pedir financiamiento, lo primero que le encara es que tú tienes financiamiento público. Y de hecho, ya muchas colaboraciones, lo que se está haciendo en muchos casos es, yo te colaboro, por ejemplo, con tantas vallas, pero yo te voy a colaborar con la mitad del costo de esas vallas para que tú mediante cesión de crédito te comprometas a pagar el resto con tus fondos. Esa es la práctica en los partidos políticos. Cuando usted se mete en la finanza de los partidos, hay un instrumento que los partidos siempre están utilizando, que está lleno en esa finanza de todos los partidos. La famosa cesión de crédito, que no es más que usted teniendo garantizados unos fondos en el futuro, los compromete a cambio de un bien o un servicio en un momento más próximo. Entonces, esa parte también yo pienso que en este proceso, para entrar ya un poco en lo que ha sido este proceso, se ha convertido en la marca, en el punto negro de este proceso hasta ahora. La forma en que el gobierno ha sido cicatero con los partidos políticos, violando la ley incluso y en una actitud antidemocrática. Si yo fuera el presidente de la República, lo primero que pusiera en el presupuesto del año electoral serían los fondos de los partidos para que no se entienda que yo quiero competir con ventaja. Es que el gobierno ha demostrado que no le importa lo que piensen los demás, ni la opinión pública. En lo Porque es absoluto. que, como sabe que no se va a saber, porque nada más se sabe lo que ellos quieren que se sepa, pueden actuar como ellos quieran. Eso es lo que se ha demostrado hasta ahora. Pero vamos a hacer una pausa que ya parece que llegamos a una situación de tiempo y seguiremos en otra pausa. Adelante, estudio. Se frizó usted, don Alfredo. Fui yo que me frisé. Yo pensé que era tú, yo te había frisado. Y yo lo veía usted frizado. Jesús. Ok, Juan Carlos, vamos a grabar por modo propio, vamos nosotros mismos. A la cuenta de 5, 4, 3, 2, 1. Amigos, sigo en línea con Juan Carlos Guerra para enfocar las cosas que han ocurrido en torno a las elecciones, digamos, las más relevantes. Juan Carlos, una cosa que me llama la atención es el impacto que puede tener hacia lo interno de los partidos cuando se introducen candidaturas exógenas. Personas que llegan a última hora o son cooptados por el gobierno. Bueno, ese ha sido incluso en los últimos 3 procesos electorales hemos tenido esa situación increciendo, en que un candidato es hoy, está hoy por un partido y mañana por una razón u otra se desplaza al partido contrario. De hecho, en varios municipios tenemos la situación de que los mismos competidores de 2020 van a ser los del 2024, pero en parcelas opuestas. Es decir, por ejemplo, en los Alcarrizos tenemos al actual alcalde que lo eligió el PRM en una alianza con otros partidos, disputándose con Junior Santos, que fue por el PLD y el PRD. Pero entonces este año la cosa es al revés. Junior Santos va de candidato por el PRM y el actual alcalde va de candidato por el
por el PRD y la Fuerza del Pueblo. Entonces, y así hay otros municipios que se da ese mismo fenómeno. Y yo creo que es parte del mismo, de este mismo tema de la falta de cultura democrática en nuestro país. ¿Por qué? Porque como no existe cultura democrática, un gobierno va y se agencia el favor de un dirigente político a cambio de colocarlo en una candidatura sin que esa candidatura pase por los filtros de la democracia, que es un proceso interno. Entonces, eso crea una serie de condiciones en las que la militancia de los partidos políticos y su dirigencia se ven obligadas también al trasvase y crea una lógica del debate político que incluso puede llevar a resultados inesperados en muchísimos casos. Entonces, eso por un lado. Por el otro, otra parte que vimos en este proceso fue la reconfiguración de las alianzas. Por ejemplo, sorprendió a todos, o a una gran parte, la alianza opositora Rescate RD, que llevaba al PLD, a Fuerza del Pueblo y al PRD a unificarse. Algo que se veía imposible porque PLD y Fuerza del Pueblo, el Fuerza del Pueblo fue un desprendimiento del PLD del proceso pasado. Y ya apenas 4 años después han vuelto a unirse junto con el PRD. Pero de otro lado también hemos visto extraños compañeros de cama, porque tenemos a la Fuerza Nacional Progresista de gancho con el PRM. Ojo, siendo el PRM un partido en el que hay al menos 2 de sus altos dirigentes que son confesos narcotraficantes, cuando la Fuerza Nacional Progresista se ha hecho famosa en el país porque uno de sus discursos fundamentales era la lucha contra el narcotráfico. De hecho, su fundador, Marino Castillo, fue el primer presidente del Consejo Nacional de Drogas. Y también, Juan Carlos, que la fuerza el Partido Revolucionario Moderno es un peñagomista, dicen. Y ellos fueron, y la gente de Bicho vinculaban a Peña Gómez con el narcotráfico. No solo eso, lo que poca gente sabe, aquel famoso último anuncio de José Francisco Peña Gómez, el Yo los perdono, que lo grabó, Peña Gómez falleció domingo, él grabó ese anuncio viernes, ese spot lo produjo Juan Basanta. Y la idea de ese spot fue de José Francisco Peña Gómez, que llamó a Juan Basanta ese viernes para que fuera a su casa a grabarle. ¿Cuál fue el motivo de eso? Una acusación que hizo Marino Vinicio Castillo en su programa La Respuesta a Peña Gómez, de que había traído una maleta de dinero vinculada al narcotráfico. Peña Gómez, molesto por esa cuestión, lanza este mensaje de perdón como una forma como una forma de desmoronar moralmente a esta gente de la Fuerza Nacional Progresista y de manifestar su enojo con esa imputación que le había hecho el doctor Marino Vinicio Castillo en su programa La Respuesta. De hecho, Peña Gómez fallece domingo porque él tenía la información de que Vincho iba a salir con eso. Peña Gómez fallece un domingo a las 10:40 de la noche y ese mismo día, al mediodía, ya Vincho Castillo había hecho la acusación a Peña Gómez. Ese programa lo recogieron inmediatamente, obviamente, porque Peña Gómez falleció luego y se generó todo un sentimiento de clamor, pero el origen de ese spot, de ese anuncio de Peña Gómez, fue precisamente una imputación de la Fuerza Nacional Progresista a Peña Gómez por temas de narcotráfico. Entonces, pero los otros extraños compañeros de cama son Alianza País y el PRM. Sí, porque Guillermo Moreno acusó de todo a Abinader, de evasión de impuestos y etcétera. En los inicios, en los primeros 2 años de gobierno de Abinader, fue el opositor más ácido a su gestión.
hablaba de que Abinader prometía mucho y no cumplía nada, que el cambio no se había evidenciado en la República Dominicana, que Abinader había que investigarlo por los Pandora Papers. Hablaba también de la necesidad, fíjese qué cosa, el candidato a diputado del PRM en el Distrito Nacional, Gori Moya, ese candidato a diputado que ahora va a tener que andar con Guillermo Moreno abrazado en la campaña senatorial, pues Guillermo Moreno apenas el año pasado estaba pidiendo que le hicieran un juicio político a ese candidato por estar vinculado a un expediente de lavado de activos. Entonces, uno ha visto de todo en este proceso. Bueno, los candidatos que han captado mediante recursos, sesión de recursos económicos, hay candidatos que Abinader le dijo de ladrón para arriba. Así es, así es. Entonces, cuando uno está viendo, este va a ser un proceso interesante y hay que ver en el resultado del domingo cómo se expresan todos estos vaivenes y todo este trasiego de gente que ha ido de un lugar a otro montado en una nave de dinero. Otra cosa, Juan Carlos, es el impacto de esos nuevos compañeros que han desplazado a los candidatos naturales del partido. Correcto. El caso de Guillermo desplaza a Faride. Que fue, bueno, esa fue la novela de fin de año Sí. de los dominicanos, porque duramos, bueno, una novela venezolana de los llamados culebrones, su tiempo en escena era de 6 a 9 meses. Y justamente esta novela, este culebrón, entre Faride, Abinader y el PRM, duró exactamente 9 meses, porque todo inició en marzo, cuando empezaron los rumores de que Abinader tenía en la vitrina la candidatura a senador del Distrito Nacional para que no fuera Faride. Y en ese momento la novela fue increciendo hasta que terminamos con el final infeliz para Faride, en un video en el que se ve que parece que a ella le obligaron a grabar ya en los prolegómenos de la Navidad. Esa fue una triste Navidad, como diría el famoso merengue típico dominicano para Farideh Raful. Sí, Juan Carlos, entonces tiene que... Con un manejo horripilante por parte del presidente, con Faride, que se convirtió en la cara de ese partido en la campaña electoral pasada, que sacrificó su capital político en apoyo a su gestión de gobierno, porque el hecho de que ella hiciera mutis con el Festival de Préstamos del gobierno, que no criticara ningún acto de corrupción, hizo que ella erosionara su base de apoyo. Ella se inmoló. Ella se inmoló y aún así la remataron. Sí. Porque Carlos, además terminaron al final haciéndola subcoordinadora nacional de campaña, es decir, menos que nada. Sí, la ningunearon. La ningunearon, esa es la realidad. Sí. Y esa es la Juan Carlos, también está el caso de, bueno, que ya se nos está acabando el tiempo. Las elecciones han sido ricas en eventos. Vamos a ver la participación de la población, porque las elecciones municipales no concitan generalmente tantas votaciones como las presidenciales. Yo estimo que en esta vez yo no tomaría de referencia las elecciones del 2020 por dos razones. En las municipales teníamos, que fueron en marzo, teníamos el precedente de la suspensión de elecciones. Eso hizo que mucha gente se abstuviera. Y en las elecciones de julio teníamos la pandemia. Fuimos el primer país en medio de la pandemia que hicimos una elección. Y por eso esa participación yo no la tomo en cuenta. Ahora, yo creo que en las municipales de este domingo va a participar en torno al 50% de la población, es decir, entre 45 y 52%, que es para una elección municipal, es una votación alta.
porque en otros países las elecciones municipales lo que consistan es la participación, la concurrencia de un tercio más o menos de los votos. Pero yo pienso que nosotros vamos a andar por ahí, por el 50%, rondando ese número, el 50% del padrón, lo cual es una buena participación. Y hay que decirle a la gente que vaya a votar que el domingo lo haga temprano. Las elecciones están entre 7 de la mañana y 5 de la tarde. Salga de eso temprano, vaya y vote y dedique el domingo a estar con su familia tranquilo, a esperar el resultado en su casa, bebiendo un juguito, porque no puede tomar alcohol. Muchas gracias, Juan Carlos. Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Nos veremos, Juan Carlos. Bye bye. Bye bye. El mundo entero vive pendiente de los inventos y las iniciativas comerciales. Las marcas se disputan el mercado y cada día surgen productos que son presentados por Irving Vargas en Noticias de Marketing. Don Irving Vargas, buenas tardes, buenas noches, muy buenos días. Vámonos con la noticia de marketing. Bien, Microsoft se alerta por el uso de ChatGPT para hacer los ciberataques más sofisticados. Este sector está evolucionando a la inteligencia artificial generativa y los ciberdelincuentes, por supuesto, y piratas informáticos, amigos suyos, están utilizando el ChatGPT como era de esperarse. La investigación de esta compañía detectaron grupos respaldados por Rusia, Corea del Norte, Irán y China que utilizan este tipo de herramientas para investigar a sus objetivos en mayor profundidad, mejorar los mensajes que se le van a enviar, desarrollar técnicas de ingeniería social, y estos grupos maliciosos cada vez más han profundizado en el uso de tecnologías de inteligencia artificial. El objetivo es comprender el valor potencial de las operaciones y los controles de seguridad, que puede llegar inclusive, Alfredo, a eludir hasta las herramientas más sofisticadas que puedan tener las empresas. Y a partir de ahora se pueden replicar modelos de lenguaje, videos de personas, recrear voces y una cantidad de cosas que antes se podía hacer. Entonces, la clonación de la voz, por ejemplo, es un tema que desde el año pasado ha generado una gran preocupación por las implicaciones. Imagínate que Agencia Aérea comienza a recibir órdenes de Alfredo Freites robots. Y que de paso, si ella tiene la duda, también pueda reproducir la cara y el video. Esa es la guerra tecnológica. Ya se inventará cómo neutralizar eso, pero mientras tanto, eso es lo que se dice, pero esto es una sospecha o hay una evidencia, hay una prueba. Hay pruebas, claro que sí. Ya hay, inclusive la inteligencia militar rusa que usa grandes modales de lenguaje para comprender los productos de comunicación por satélite, las tecnologías de radar y los parámetros técnicos específicos. Según Microsoft, estos ciberdelincuentes han estado activos durante momentos como la guerra entre Rusia y Ucrania. Han estado involucrados en un intento de ataque de la campaña presidencial que desde ya está haciendo Donald Trump. Sí, inclusive hay unas declaraciones de Donald Trump que hablaba, que yo no dudo que sea fake news, porque hablaba que Donald Trump perdonaría una serie de actos delincuenciales que según él irían en favor de las relaciones con China y Rusia, que ayudarían a mejorar significativamente las relaciones de Estados Unidos. Y que cuando él sea presidente, todo esto se va a solucionar. Y más, él dice que el conflicto entre Rusia y Ucrania se acabaría en 24 horas. Y cuando él sea presidente, todo eso se va a resolver. Es que realmente la solución no es difícil. La solución tiene que ver nada más con lo de la OTAN.
si Estados Unidos se retira de la OTAN y dice, no va a Ucrania, se paralizaron todo y Rusia recoge y se va. Bueno, yo quiero ver eso. Yo voy a estar sentado ahí en primera fila. Bueno, pero sí, por eso es que los sectores interesados en extender la guerra en Ucrania quieren trancar a Donald Trump, que es el candidato a ganar las próximas elecciones. Bueno, oye, tiene todas las llaves para trancarlo, pero no han podido agarrar al pajarito. La cerradura que no encuentran. Tienen todas las llaves, pero no encuentran la cerradura. Exactamente. Mira, aquí hay otra noticia muy buena sobre unos aretes inteligentes que se han desarrollado. Oye, el otro. Sí, que son capaces de medir el nivel de estrés con la temperatura del lóbulo. Dice que por la cercanía del lóbulo con el cerebro, la precisión que se puede obtener de muchos ratos de ciclo, el estrés que pueda tener el ser humano, pueden ser medidos con más precisión que el smartwatch y que el teléfono inteligente. El dispositivo se llama Thermal Hearing, un prototipo dispositivo acoplado a un pendiente de formato largo, tiene un ancho máximo de 11.3 milímetros y una longitud de 31 milímetros. Su peso es de 335 miligramos y tiene una autonomía de 28 días de uso. ¡Wow! Dicen los investigadores que a diferencia de otros dispositivos, ofrece una puntualidad y una precisión asombrosa. Dice que se supo determinar con mayor exactitud la temperatura del lóbulo de la oreja del usuario que cualquier otro dispositivo que esté apoyado en el cuerpo humano. Se ha descubierto cómo sentir la temperatura de la piel en lugar de la mano o en la muñeca. Y la investigadora dice que el formato pendiente también permite separar la temperatura ambiente de la temperatura de la piel. Además, actualmente está prometiendo controlar los signos de estrés, alimentación, ejercicio y hasta la ovulación. Bueno, pero viendo ese prototipo podría ser mejor un auditivo. Me imagino que por ahí seguirá evolucionando este asunto. Yo veo mucha lógica en lo que ellos proponen. Mira, Mastercard y el Banco Centroamericano de Integración Económica, una institución financiera multilateral de desarrollo que se ve en Honduras, y Mastercard, que es una empresa global de tecnología, anunciaron una alianza para impulsar la innovación y la digitalización en Centroamérica y República Dominicana. Mastercard busca el crecimiento de sectores clave en la economía. Está facilitando el acceso a los servicios financieros a poblaciones no bancarizadas, o sea, aquellos que no tienen posibilidad de tener una fianza corriente, porque no se consideran sujetos de crédito. Mastercard que va a ir a la casa de estos individuos. Habla también que quiere fomentar el crecimiento y expansión de las MIPYMES y habla de que va a promover el desarrollo y el fortalecimiento de los emprendimientos, buenas prácticas, también la incubadora, la famosa motivación de nuevas ideas, de nuevos proyectos y la transformación digital de instituciones claves del sector público. PlayStation está entrando en su curva de descenso y con los expertos que ya esta consola va a pasar por un último ciclo de vida. Y lo que se está viendo está PlayStation está palideciendo y con los ejecutivos de Sony tienen disminuyeron sus expectativas de venta. La presentación del reporte financiero que responde al último trimestre de 2023
y las ventas de PS5 crecieron con respecto al año anterior porque pasaron de 6.3 millones de unidades a 8.2 millones de unidades, impulsado por el lanzamiento del juego exclusivo Marvel de Spider-Man 2, una versión más delgada. Sony esperaba vender 1 millón de unidades para ese trimestre y la empresa registró ingresos. Esta es una de las patas que sostiene la mesa de Sony. Si esto fracasa, yo veo el futuro de Sony muy incierto, porque Sony cada vez más se ha convertido en una marca envejecida, una marca que no presenta innovaciones. Y hoy día, en el mercado donde está alejado Sony, toda la electrónica, ya salió del negocio de las marcas más pequeñas, cuando rompió su alianza con Ericsson, y Sony Ericsson desapareció. Dejó de fabricar los MP3 porque no tenían sentido. Los televisores son Samsung y LG, que se dejó quitar el mercado y la verdad, poca presencia, pocos modelos. Y las piezas, inclusive de los televisores, cada vez se hacen más difíciles, de hecho no hay los consumidores. Pero bueno, vamos a ver si aquí hay algo de acción. Pero los japoneses son bastante lentos en este sentido. Sí, es una realidad. Mira, TikTok busca burlar la portería de la Unión Europea, pero no la ve. TikTok logró evitar ser considerado un gatekeeper, portero de la Unión Europea. Es decir, aquellas compañías, las plataformas, los sistemas poderosas, que deben que ir las reglas de petróleo, de la ley de la entrada del trabajo. Fue rechazado por un tribunal y de acuerdo con Bloomberg, el Tribunal General de la Unión Europea desestimó la solicitud del propietario de Biden de una medida provisional que efectivamente le había dado para implementar regulaciones, esperando que la empresa no ha demostrado la esencia de la TikTok está apelando a la definición de porteros de la Unión Europea, pero yo que no ha llegado a una decisión final sobre la apelación. Otra noticia importante. No, Irving, ya llegamos al límite. Pues. Sí. Bueno, hasta luego. Ok, muchas gracias. Bueno, será hasta luego. Bye bye. Okay, bye. Señoras, señores, amigos de Planeta Tierra y más allá, gracias, muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros aquí en La Nota 95.7 y también por los canales de VISTV 45 y 1045. Alfredo Freites, en nombre de todo el equipo, le da las gracias y nos invita a permanecer ahí para que nos encontremos en el próximo programa. Hasta luego.